Hola a todos y bienvenidos nuevamente al apasionante mundo de la naturaleza. Vamos a ver en este caso el tema 9 que tiene que ver con los hongos y las plantas. Vamos a ver qué diferencias hay con los casos anteriores y por qué la gente los confunde. Porque como vais a ver, las plantas no son los hongos. Como dice un proverbio griego, una sociedad se hace grande cuando los ancianos plantan árboles, aunque sabe que nunca se sentarán a su sombra. Comenzaron a colonizar la Tierra hace más de 400 millones de años y se han adaptado a todas las condiciones a la perfección. Las plantas aparecen hoy desde la tundra fría al árido desierto, en los cálidos y húmedos bosques tropicales. Habitan por todo el planeta prácticamente, a excepción de pequeñas y muy restringidas zonas. ¿Qué es lo que vamos a ver? En este tema vamos a ver el reino de los hongos, el reino vegetal, qué diferencia entre plantas con flores y plantas sin flores, que son algo diferente, son dos cosas distintas. Vamos a ver cuál es la morfología básica de las angiospermas, que son las plantas que tienen fruto, la nutrición de las plantas, la función de relación de las plantas y la reproducción. Básicamente las tres funciones básicas que posee cualquier ser vivo. ¿Qué es lo que debe recordar en esta unidad? Debe recordar que los vegetales son seres vivos visibles, que se ven a simple vista, que son capaces de fabricar su propio alimento, es decir, son autótrofos. Y, por último, que poseen o que para fabricar este alimento utilizan la clorofila. ¿Qué son los hongos? Los hongos son un grupo muy amplio de seres vivos que la gente confunde habitualmente con las plantas, pero no tienen que ver porque es cierto que nacen y crecen, pero no son autótrofos, no pueden fabricar su propio alimento, necesitan alimentarse de otros seres vivos o de materia que provenga de otra parte, ellos no la pueden fabricar. ¿Qué tipos de reproducción presentan las plantas, básicamente? Tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual. ¿Qué diferencia hay de una a otra? Vamos a ver que en la reproducción asexual solo hace falta un individuo, mientras que en la reproducción sexual se utilizan dos individuos para producir un descendiente. Y 4. Muchos vegetales están formados por raíz, tallo y hojas y se reproducen mediante flores. Pero debes conocer que hay otro tipo de vegetales que son ligeramente diferentes, como los helechos y los musgos. Al finalizar esta unidad, ¿qué debes conocer? Debes conocer qué organismos pertenecen al reino de los fungi, qué características tienen en común las plantas en general, y debes conocer que hay plantas que carecen de flores, cuáles son los principales grupos de plantas con flores, qué características morfológicas tienen las plantas, de qué están compuestas y cómo son sus partes, y por último, cómo llevan a cabo las funciones vitales, la función de nutrición, relación y reproducción. Vamos a comenzar con el reino de los hongos, es decir, vamos a comenzar con el reino de lo que hemos denominado alguna vez fungi, que son seres que están constituidos por células que poseen una pared celular, pero que es diferente a las células vegetales, es decir, no está constituida por celulosa. Estos seres carecen de movimiento, se caracterizan porque no pueden desplazarse como en las plantas, pero no pueden hacer la fotosíntesis, es decir, son seres heterótrofos, necesitan alimentarse de otros. Básicamente su cuerpo es muy sencillo, está constituido por una serie de hifas o filamentos microscópicos ramificados y que se agrupan en un momento determinado en lo que se llama un micelio. El micelio parece enterrado bajo tierra. Algunos de estos hongos, no todos, algunos de estos hongos fabrican un aparato reproductor que sale del suelo, emerge del suelo y crea una copa de donde fabrica las esporas. Es lo que todo el mundo conocemos con el nombre de seta. Luego la seta no es más que el aparato reproductor de un hongo, no de todos, sino de algunos hongos. ¿Cuáles son los modos de vida de los reinos de los hongos? Básicamente los hongos pueden ocupar tres nichos fundamentales, que son los siguientes. Según su nutrición, los hongos los vamos a encontrar en tres lugares diferentes. Saprófitos, que son los que mantienen su materia orgánica, se alimentan de materia orgánica en descomposición, como los champiñones, como los que crecen sobre los troncos de los campos, se alimentan por tanto de restos orgánicos, de desechos del cuerpo, que luego absorben.
Los simbióticos, que son los que viven en simbiosis con otros seres, como ya hemos visto, por ejemplo, los líquenes que vimos en el tema anterior. Estos seres se unen a las algas les proporcionan el alimento porque son plantas, son seres verdes con fotosíntesis y capacidad de nutrición autótrofa, y ellos les aportan a estas algas la humedad y pueden ser parásitos, quiere decir que se alimenten de otro ser vivo al cual parasiten y le provoquen alguna enfermedad. Clases de hongos. Podemos diferenciar básicamente tres clases de hongos. El primero, las levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares. Algunos son parásitos y provocan enfermedades, pero muchos otros tienen importancia para nosotros, básicamente porque algunos de ellos, como vimos en la unidad anterior, nos pueden servir para hacer fermentaciones, como fermentaciones para hacer vino, elaborar alimentos, elaborar cerveza. Otros, el segundo tipo de hongos son los mohos. Los mohos son pluricelulares. Algunos son parásitos, otros viven sobre restos orgánicos y se alimentan de materia orgánica en descomposición. Alguna vez aparecen cubriendo algunos alimentos, como que puedes encontrar en el moho del pan o sobre algunas frutas, como las naranjas cuando se pudren o similares. Y el tercer tipo de clase de hongos son los hongos que forman setas. Estos son seres pluricelulares y viven en terrenos húmedos, generalmente ocultos a la luz del sol, y se alimentan de materia en descomposición. Algunas setas son comestibles y pueden estar muy buenas, pero otras setas evidentemente son muy peligrosas. Un ejemplo claro es la manita muscaria. Es una seta que en cantidades muy pequeñas es alucinógena, pero en cantidades importantes, no mucho más importantes, es mortal. Se reproducen por esporas, y estas esporas viajan con el viento generalmente. En algunas ocasiones las setas pueden ser subterráneas, no aéreas, que están por la parte de arriba, como las que todo el mundo conoce. Estas que se conocen como de trufas y son muy valoradas en la alimentación.